tal amigos de Familia Renis? Mi nombre es Joshua Flores y el día de hoy, 13 de marzo, estamos conmemorando el Día Mundial del Riñón. Y es por eso que preparamos este video súper especial e importante para todos ustedes. Y el día de hoy nos acompaña un especialista en nefrología, el doctor Lubín Rosaldo Solís. Muy bien. Hola Joshua, buenos días. Primero que nada, platicar a la gente qué es este tema, porque sabemos de antemano que es un tema que la gente no quiere reconocer, no está muy centrada en la importancia de los riñones. ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Con qué se vive? ¿Cómo se vive con esta? Muy bien, bueno, igual agradecer a toda la gente que está aquí al pendiente de este tipo de información. Bueno, los riñones, como bien dices Joshua, muchas veces pasan desapercibidos, pero el riñón es como la señora de limpieza, el señor de limpieza de un hospital, de una escuela, de nuestra propia casa. Es aquel, o son aquellos, porque son dos, que se encargan de hacer la limpieza de todo nuestro cuerpo. Eliminan el exceso de toxinas, desechos, exceso de líquidos que nuestro cuerpo ingiere. Sin ellos nos hincharíamos, probablemente no podríamos seguir viviendo. Se encargan también y participan en la producción de glóbulos rojos, participan en la calcificación de nuestros huesos, eliminan los ácidos. Realmente son los que nos mantienen bien, nos mantienen limpios y sin complicaciones. Hablemos un poquito del tema que la gente actualmente, sabemos que hay muchísimas enfermedades, diabetes, hipertensión e infinidad de enfermedades, pero el riñón, esas partes que son importantes de nuestro cuerpo, hay mucha gente allá afuera que no sabe justamente esto sobre la importancia de los cuidados, de el cómo tratar esta enfermedad. ¿Puede platicarnos un poquito? Claro, de hecho, qué buen tema mencionas, porque de las principales causas que ocasionan daño renal, las dos primeras podríamos decir que es diabetes e hipertensión. Nuestra población en México es gran parte afectada por este tipo de enfermedades que también son hereditarias, por ejemplo. ¿De qué forma la diabetes puede dañar los riñones? La diabetes muchas veces no da síntomas, entonces el paciente no lo toma en cuenta. Por ejemplo, si nos duele una muela, no nos va a matar ni nada, pero vamos corriendo porque el dolor pues, es muy fuerte. Sin embargo, en el caso de la diabetes, como no da síntomas, el paciente que la diagnostican sigue su vida normal, no lleva dieta, no lleva asesoría, porque no le duele nada. Desafortunadamente la diabetes va aumentando la presión dentro del riñón, empieza a favorecer que eliminemos proteínas con el paso del tiempo. Esa barrera, el riñón es como un colador, y ese coladorcito, por así decirlo, se empieza a lesionar, empiezan a eliminarse las proteínas y finalmente culmina con una fibrosis. El riñón pues ya no tiene esa funcionalidad para filtrar, para reabsorber, y es cuando ya el daño está muy avanzado. En el caso de la presión alta, ¿qué ocurre? La presión alta, al aumentar esas resistencias dentro de las arterias, que son los vasos sanguíneos, esas empiezan a cerrarse y disminuye el flujo sanguíneo hacia el riñón. Conforme pasa el tiempo, los riñones empiezan a disminuir en cuanto a flujo de sangre, agua, oxígeno, y entonces empiezan a hacerse pequeñitos y también culminan en una fibrosis. Ambas son enfermedades crónicas que se llaman, eso quiere decir que están por muchos años, mucho tiempo, y entonces si el paciente no se atiende, el daño pues prácticamente ya es irreversible. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo en esta enfermedad de los riñones? Muy bien, en estos casos, ya teniendo esas enfermedades por sí solas, son los principales. Hay otros factores que pueden ser, por ejemplo, alguien que nace prematuro, como vemos aquí en la imagen, el riñón, ya cuando nacemos, si nacemos prematuros, el riñón no se desarrolla adecuadamente, entonces tiene una capacidad limitada. Si esa persona que fue prematura no hace ejercicio, culmina en obesidad, tiene factores de riesgo para diabetes, para presión alta, va a llevar inevitablemente hacia un daño renal. Actualmente también se considera a la preeclampsia, en el caso de las mujeres que tienen un embarazo en el cual tuvieron presión alta, eliminación de proteínas. En esos casos, la preeclampsia se convierte en otro factor de riesgo importante para desarrollar la enfermedad renal. En esos casos puede manifestarse con síntomas tempranos como orina espumosa, pero generalmente no da síntomas en un inicio. Ya solamente que el riñón esté muy avanzado en cuanto a su daño, ya es cuando aparecen síntomas más característicos.
aproximadamente la edad reaparece o que aparece esta enfermedad, la edad promedio. ¿Promedio? ¿Cuál? Generalmente, si es por diabetes y por hipertensión, casi siempre da en las personas arriba de 60 años. Cuando eso ocurre, es parte de la historia natural de la enfermedad. Pacientes que ya llevaron un tiempo, 20 años a lo mejor, con diabetes, con presión alta, si se diagnostica a partir de los 60, ya por ahí de los 70, 80 estaríamos hablando que el riñón ya casi no funciona. Y ahí empezaríamos una terapia de reemplazo renal, en este caso puede ser diálisis o hemodiálisis. Sin embargo, se ha visto que con el pasar de las generaciones, si el abuelo empezó con diabetes a los 60, luego el hijo de él va a empezar a los 50, luego el hijo de esa primera persona, esa segunda persona va a empezar a los 40, a los 30. Ahorita tenemos casos de pacientes muy jóvenes, a los 30, que ya tienen diagnóstico de diabetes. Controlar a una persona de 60, 70 años muchas veces es más fácil a una persona joven, ya que una persona joven sigue trabajando, no come en su casa, pasa a ciertas tiendas, compra. Sobre todo, un factor de riesgo muy importante son las bebidas gaseosas azucaradas, los refrescos famosos. Entonces, ese tipo de alimentación favorece el desarrollo de diabetes. Si la diabetes y la presión alta empiezan a edades tempranas, el pronóstico hacia el riñón es muy malo, porque vamos a estar más tiempo expuestos a esa enfermedad, a diferencia de que si la identificamos ya arriba de los 60 años. Pero las causas pueden ser muy variadas. Hablamos aquí solo de diabetes y presión alta, sin embargo hay pacientes que desde niño pueden empezar. Aquellos que nacen con riñón pequeñito, aquellos que nacen con, esta es la salida de los riñones, se llama uretero. Si está cerrado o tapado, la orina empieza a acumularse, entonces los riñones se llenan de orina y desde pequeños ya puede ser daño, pero es menor cantidad de pacientes. Ahorita que nos comentabas sobre los malos hábitos, ahora los hábitos que podrían funcionar o que en este caso nos pudieran favorecer a nosotros, ¿cuáles recomendaría o cuáles podrían ser? Fíjate que en esos hábitos es muy importante a veces mencionar un mito, porque muchas veces la gente dice, toma mucha agua y los riñones van a estar sanos, ¿no? Parte es verdad, pero parte no. Muchas ocasiones, cuando estamos sanos, no tomamos agua. Entonces, es ahí cuando es el momento para tomar líquidos. Cuando ya nos diagnostican una enfermedad y el riñón ya está alterado, queremos tomar 3, 4, 5 litros y ahí ya no funciona. El riñón lo que va a hacer es ahogarse, encharcarse, saturarse más de trabajo y ahí pues realmente ya no funciona. ¿Qué sería lo ideal en cuanto a la toma de agua? Por ejemplo, que es un hábito muy saludable, es la dosis recomendada muchas veces es 30-35 mililitros por kilo de peso. Si yo peso 70 por 30 serían 2100. A 35, 2450, más o menos en ese rango. Y sería lo ideal, ¿sí? No saturar tampoco, porque en esos casos, al orinar demasiado, porque si tomamos 5 litros de agua, voy a orinar 5 litros, ahí también puedo perder electrolitos, sodio y potasio. Y otra muy importante es evitar nuevamente bebidas gaseosas azucaradas, como los refrescos. Yo creo que con eso sería más que suficiente. Primordial. Lo primordial, exactamente. Hablando de ese tema también, ¿qué papel juega la importancia de la prevención en esta enfermedad renal? Justamente en nuestro medio, nuestro recurso de salud es limitado. La población que tiene enfermedad renal crónica cada vez está aumentando más. Va a llegar un momento en que nuestro sistema de salud desafortunadamente va a colapsar. ¿Por qué? Porque los tratamientos sustitutivos como diálisis peritoneal, hemodiálisis, en aquellos pacientes que no tienen seguridad social tienen que pagar sus propios tratamientos. Muchas veces el paciente no alcanza a pagar, entonces puede fallecer en esos casos. Lo importante aquí es la prevención, definitivamente es lo fundamental, porque muchas veces ya nos llegan pacientes con daño muy avanzado y lo que podemos hacer ya no es pues restablecer algo de función renal, sino solamente limitar el daño, ya que este tipo de enfermedades cuando avanza mucho, pues es igual al cáncer. Siempre le comento a los pacientes, tener una enfermedad renal muy avanzada es igual al cáncer. Y nuestra quimioterapia, por así decirlo, vendría siendo la diálisis, la hemodiálisis, obviamente sin tantos efectos negativos como puede ser una quimioterapia. Excelente. Para finalizar y repuntear para toda la gente que está viendo este video,
¿algún consejo o algo importante que se les pudiera decir a todas aquellas personas que nos están viendo, que nos están escuchando? ¿Algo importante, algo que nos pueda beneficiar a todos en general? Claro que sí. Justo el lema del Día Mundial del Riñón es ese, ¿no? ¿Cómo están tus riñones? ¿Están sanos? Detéctalo a tiempo, sobre todo es lo fundamental. Muchas veces el detectar una enfermedad en un papá o una mamá nos abre un panorama porque es una enfermedad que puede tener un componente hereditario y podemos prevenir incluso la de los hijos, ¿verdad? Pero sobre todo, como decíamos y dijo en algún momento el doctor Alcocer, que fue el secretario de Salud, nuestro sistema no tiene la capacidad para poder cubrir todo el proceso de esta enfermedad. Hace unos años que empezó la pandemia del COVID, decíamos que era la epidemia del mundo, ¿verdad? Y realmente la epidemia es la enfermedad renal crónica. Va a llegar un momento en el cual no vamos a tener la capacidad, ni por médicos, ni por recursos económicos de salud, para poder pues, contrarrestarla, tratarla y sobre todo ayudar que el paciente pueda pues, seguir con nosotros. Excelente. Redes sociales donde la gente pueda checar también la información. Claro, justamente Familia Renis tiene un impacto ahorita importante. Sabemos que en los tiempos actuales lo importante son las redes sociales. Todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene Facebook, WhatsApp. Entonces, esa es la vía en la cual estamos difundiendo todo este tipo de comentarios para concientizar a la población en general. Es importante que podamos cuidar estos riñones. Solo son dos, no se renuevan, no crecen otra vez. Entonces, si ya hay un daño, pues desafortunadamente es poco probable que sea reversible. Excelente. Pues muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado el día de hoy. Esperemos que a la gente que está viendo en casita este video tome la importancia y tome esa iniciativa de poder hacernos un chequeo y justamente evitar que esto suceda. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Gracias, Joshua, por la invitación. Gracias por haberme acompañado. Los invitamos a que sigan las redes sociales, compartan este video con las personas, con todo el mundo, para que vean sobre esta importancia lo que es el riñón. Así que síganos en redes sociales, ahí en Facebook e Instagram como Familia Renis. Muchísimas gracias.